Hola, buenos días a todos y todas. La Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado les da la más cordial bienvenida a nuestra cuarta conferencia magistral. Deseamos que continúen disfrutando de las actividades académicas de este segundo Congreso Internacional de Investigación Educativa. Reiteramos nuestro agradecimiento a las autoridades del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a las autoridades educativas estatales y al Sistema Educativo Estatal Regular por las acciones de gestión y el apoyo brindado para la realización de este Congreso. Los docentes debemos cuestionarnos permanentemente para quién y a favor de quiénes educamos. Invitación que nos deja el pedagogo y filósofo Paulo Freire, quien a través de esta interrogante y desde su mirada crítica nos recuerda que la acción educativa debe tener como eje central al sujeto, es decir, el estudiante, y como uno de sus fines, la reflexión. Él reconoce los planos político y pedagógico como horizontes en relación, que ni se absorben ni se contraponen, sino que distingue su unidad bajo el argumento de que el hombre se hace historia y busca reconocerse. Al planteamiento de Freire sobre quién y a favor de quiénes educamos, añadiría el para qué y el por qué. Estos últimos se encuentran en las políticas públicas, las cuales crean marcos rectores a través de las palabras, pues dirigen la toma de decisiones y organizan la acción humana, en este caso, el de la educación básica. Preguntas como ¿hacia dónde se ha orientado y orientan las propuestas nacionales e internacionales en materia de educación? ¿Qué se ha logrado accionar desde los marcos de las políticas públicas en la educación básica dentro y fuera del país? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué sigue pendiente? Son algunas de las interrogantes a las que nos invita a pensar el doctor Francisco Hernández Ortiz con el título de su conferencia La educación básica en el marco de la política educativa nacional e internacional, un breve balance. Es para mí un placer y un honor dar la bienvenida al investigador, historiador, maestro y pensante permanente de la vida y condición humana, el doctor Francisco. Él es doctor en Humanidades y en Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente es profesor investigador de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, participando en los programas de licenciatura y posgrado, profesor por oposición por la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 24-1, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Nivel 2 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es miembro asociado al Consejo Mexicano de Investigación Educativa, miembro asociado a la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, es líder del cuerpo académico Historia, Educación y Formación Docente, con las líneas de investigación Historia de la Educación, Patrimonio Histórico Educativo, Procesos de Formación Docente, Lenguaje y Comunicación. Es autor de libros, capítulos de libro, artículos científicos que han sido publicados en revistas nacionales e internacionales en el campo de la historia de la educación, formación docente, educación e historia de la literatura. Participante asiduo a congresos nacionales e internacionales en donde ha divulgado parte de sus investigaciones. Doctor Francisco, bienvenido, este es su espacio. Muchas gracias, muy buenos días. Un gusto estar el día de hoy aquí. Vamos a tratar de generar reflexiones sobre un tema sin duda de relevancia para toda la comunidad educativa, para las comunidades que realizan investigación en el campo de la educación, el tema de la educación básica en el marco de la política educativa nacional e internacional. Antes que nada, quiero agradecer
la invitación al Comité Científico del Segundo Congreso Internacional de Investigación Educativa, que ha organizado por segunda ocasión la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, de donde somos parte de esta comunidad académica que ha venido transformándose. Para estar el día de hoy con ustedes, sin duda, mi agradecimiento infinito. Estoy convencido que este es un foro académico, relevante y pertinente para que los profesores, académicos e investigadores de la educación reflexionemos sobre el tema de la educación como un asunto de interés para la investigación, además de las fronteras disciplinarias que le son transversales, sin dejar de lado los factores políticos, sociales y pedagógicos que le caracterizan como objeto de estudio. La investigación en el campo de conocimiento de la educación es fundamental y necesaria para generar conocimiento en este campo. Propuestas e iniciativas que permitan transformar la educación hacia mejores escenarios de acuerdo a las necesidades actuales del siglo XXI que vive este país y que el mundo ha detectado como necesidades. Mi contribución en este congreso es esta conferencia que he denominado La educación básica en el marco de la política educativa nacional e internacional, haciendo un breve balance, considerando que pues, es un amplio tema. Presentaré brevemente a ustedes un análisis de las políticas educativas internacionales y su relación con las políticas educativas en nuestro país, específicamente durante estos últimos 3 años. El trabajo que presento es resultado del análisis de este tema de políticas educativas internacionales y su impacto a nivel nacional dentro de los seminarios que he impartido en el posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional. La conferencia está estructurada en 3 partes. La primera contextualiza la educación dentro del marco internacional. La segunda se refiere cómo las políticas educativas internacionales han influido en la reforma educativa mexicana. Y la tercera parte son algunos comentarios sobre la reforma en proceso, sobre todo la reforma que tiene que ver con la implementación del nuevo currículum y que está en proceso. Sirva de reflexión y análisis este tema para todos ustedes. En este orden de ideas, vamos a apoyarnos con un material para ir dando cauce a la primera parte de este trabajo. En esta filmina es representativa. El Banco Mundial viene ampliando cada vez más sus funciones, elaborando una serie de documentos en los que se destaca una considerable producción teórico-conceptual en el área de la política económica y social, dentro de los cuales está la educación. Vemos en esta filmina el Banco Mundial en el centro y otros organismos que sin duda están vinculados y que son organismos internacionales que en este contexto actual de la globalización marcan rutas, pautas de políticas educativas a nivel internacional. Esto es un punto de referencia que es pertinente considerarlo
en este contexto internacional. Algunos temas que en el Banco Mundial aparecen en sus documentos que marcan directrices, aparecen conceptos como progreso, desarrollo sustentable, realismo, autonomía, equidad, pobreza, que son conceptos reiterativos en parte de los documentos rectores que definen tanto la política económica como la política social en el mundo. Y estos discursos pasaron a tomar parte fundamental en los procesos de financiamiento para proyectos en diversas partes del mundo. En esta filmina, de manera ya sintética, están presentes estos conceptos, desde luego, que reitero, a lo largo de los documentos rectores, pues van señalándose. El Banco Mundial también se ha transformado en los últimos años como un organismo con mayor visibilidad en un escenario educativo mundial, ocupando espacios conferidos, antes conferidos a la UNESCO, que es el organismo especializado en educación. Y este dato es altamente relevante y vale la pena reflexionarlo, cómo el Banco Mundial ha asumido un liderazgo en temas educativos en determinado momento, suplantando, vamos, la función que ha desarrollado la UNESCO. Y esto vale la pena reflexionarlo porque dentro de este contexto global, así ha sucedido y así es como ha incidido en la determinación de políticas educativas en el mundo en diversos momentos, en diversas etapas, y esto se puede identificar en las reuniones mundiales, en las conferencias mundiales sobre educación en diversos momentos. Sin embargo, también es importante reconocer cómo el Banco Mundial es la principal agencia de asistencia técnica en materia de educación para los países en desarrollo. Esto significa cómo también el Banco Mundial ha financiado proyectos de desarrollo educativo, técnico, en el ámbito, sobre todo financiando proyectos de investigación educativa en el mundo. Este dato pues también es altamente relevante. Al respecto, en esta filmina podemos identificar algunos efectos que pueden valorarse como positivos o negativos dentro de este contexto global. La educación pasó a ser el centro de las agendas políticas en todos los países desarrollados. Esto creo que es también pertinente reflexionarlo, ya lo decía Paulo Freire, la educación es un acto político y es un interés del Estado, es un interés de los países y de los gobiernos, y desde luego la educación se convierte en un medio para favorecer pues, el desarrollo en los diversos países, regiones, etcétera, ¿no? De ahí que el tema educativo sea parte de las agendas políticas en los diversos países.
Es pertinente también cómo hay un efecto de la presencia del Banco Mundial en el campo de la evaluación de la educación, la evaluación de los sistemas educativos, la evaluación de los actores educativos, y yo creo que hay ejemplos muy evidentes, de ahí la necesidad de que los países implementen organismos dedicados a la evaluación de los sistemas educativos, como en el caso mexicano la función o presencia del INE es también relevante. La presencia de este organismo que ha sido desaparecido, pero su tarea tenía que ver con la evaluación de la educación, en este caso mexicana, y desde luego la presencia de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes a través de las pruebas internacionales, cuyos resultados sin duda pues han permitido generar juicios que han podido expresar opiniones comparativos entre quienes salen bien evaluados y entre quienes no, y esto pues también es un punto de discusión, de discrepancia, tanto en los países como en el interior de cada uno de los países. Los resultados de las evaluaciones pues siempre son duros y cuestionadores a la calidad del servicio educativo que se ofrece, ¿no? En el plano internacional, bueno, tenemos organizaciones como la OCDE que pasaron a realizar procesos evaluativos en los países miembros y que estos resultados pues sin duda también nos permite valorar las condiciones en las que se opera y se otorga el servicio educativo en los diversos países, ¿no? Esto creo que en los documentos diversos, publicaciones por estas organizaciones, podemos darnos cuenta de cuyos resultados generan comparativos y que generan desde luego también juicios de valor para ver el logro de los indicadores educativos de cada uno de los países, ¿no? Uno de los documentos de gran presencia en el mundo global y que es un documento que marca directrices de la política educativa internacional, en donde 160 países reunidos en el 2015 hacen una declaración en donde se comprometen a transformar la educación en el mundo, es precisamente la Declaración de Incheon. La Declaración de Incheon en ella participan organismos como la UNESCO, como la UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el mismo Banco Mundial, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la ONU, Mujeres y desde luego la Agencia de la ONU para Refugiados, reunidos en esta región de Corea, en la región de Incheon, dan sin duda a conocer esta declaración. Y es muy importante quienes nos están
escuchando en este momento, el poder acercarse a este documento, poder analizarlo a profundidad, porque es un documento que está marcando las pautas para la transformación educativa en el siglo XXI, marcando sobre todo lo que tiene que ver del 2015 al 2030. Entonces, en ese periodo de tiempo, creo que la transformación educativa de nuestro país está enmarcada en estas directrices internacionales y que sin duda nos permite también comprender la reforma educativa que se está generando en nuestro país y cómo se está articulando con estos planteamientos internacionales. La definición de políticas públicas, según Twining, es un conjunto de acciones que se definen por los estados y organismos internacionales con la finalidad de atender un problema social de impacto para la sostenibilidad. Desde este sentido, la Declaración de Incheon es un conjunto de intenciones que buscan solucionar el problema educativo a nivel mundial. Algunos puntos que justifican dicha declaración son reconocer y reafirmar la visión del movimiento mundial en pro de la educación para todos. Aquí hay un discurso, un planteamiento de educación para todos. En la redefinición de la visión y la voluntad política de los estados, reconocer que la educación entonces es un bien público y que es responsabilidad de los estados garantizar este derecho a su población. La valoración también de los avances de la educación mundial, resultado de acuerdos y declaraciones a la que le antecede a la Declaración de Incheon, como es la educación para todos de Jomtien. En este sentido, vemos que la Declaración de Incheon plantea un gran propósito. Hay un objetivo global, es garantizar una educación inclusiva, y aquí empiezan a aparecer estos conceptos que son utilizados en los discursos políticos de la educación y en los discursos pedagógicos de la educación. Encontramos estos conceptos de educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Ese es el gran objetivo, garantizar una educación inclusiva y equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Este es parte de los discursos que vamos encontrando en los documentos actuales que van marcando directrices, sobre todo en este momento en la reforma educativa en el caso mexicano. Hay una declaración de principios en este documento que vale la pena considerarlos en esta charla, y que ya en algún momento lo he ido referenciando o he ido tratando de integrarlo, pero el documento es enfático en estos principios. Se declara que la educación es un bien público, que la educación es un derecho humano fundamental y un derecho habilitador. Esto es también motivo de reflexión, ¿no? La educación es un derecho humano y bajo ese derecho el Estado tiene que garantizarlo. Además de que es habilitador, porque la educación abre posibilidades para la persona, forma a la persona, pero también
lo prepara para su actuación ciudadana y desde luego su incorporación al ámbito laboral. La misma educación es base para garantizar otros derechos, eso también es fundamental. Una persona que no alcanza a ser alfabetizada, que no es alfabetizada, pues es complicado que pueda identificar o conocer sus derechos que tiene como ciudadano, ¿verdad? La educación es esencial para la paz, es otro principio que se hace en este documento y que también es pertinente reflexionarlo, ¿no? En este escenario internacional donde la guerra está presente, donde en los países hay violencia, y yo creo que en el caso de nuestro país, pues vemos día a día en los canales de televisión que están emitiendo las noticias, situaciones de violencia en las regiones diversas del país, ¿no? En la comunidad y cercano a la escuela, ¿no? Entonces eso es un asunto que está presente en el mundo y que se está declarando como esencial para la paz. Asimismo, para la tolerancia y la realización humana, ¿no? Y desde luego, la educación favorece el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, es altamente significativo estos principios que están integrados en el documento, que suena también como un discurso político y desde luego que es diferenciado en cada uno de los países en el mundo, pero cada uno de los países sin duda tomará y buscará la forma de garantizar que esto efectivamente se cumpla o se logre, ¿no? Haciendo un análisis en el documento y tratando de ser muy didáctico en mi charla, organicé de esta manera los puntos clave que está ahí señalándose en el documento y que también se habla de los grandes desafíos de la educación en el mundo actual, ¿no? Entonces, en esa filmina ustedes pueden identificar los siguientes puntos, ¿no? Me voy a referir al que tiene que ver con la rendición de cuentas, ¿no? La transparencia y la rendición de cuentas. Tiene que ver también con la aplicación de los recursos públicos, la inversión de los recursos públicos en la transformación y el desarrollo. Y eso está también vinculado con el rendir cuentas, el ser transparente y evitar pues, los actos de corrupción y de esta problemática que sin duda ha generado pues, grandes problemáticas porque no se atiende o no se invierte para superar o satisfacer las necesidades o las problemáticas sociales, porque el dinero se fuga en estos actos de corrupción. Entonces, la transparencia y la rendición de cuentas, de ahí que exista también una demanda de la implementación en los estados de órganos especializados para que los ciudadanos tengan acceso a esta información. Y aquí podemos ver la importancia o relevancia que tienen en los organismos de la transparencia y acceso a la información pública, ¿no? Ese es un gran problema que está presente en los diversos países en el mundo y que México no está exento, ¿no? Junto con las responsabilidades, es otro de los grandes desafíos, la responsabilidad social, por ejemplo, ¿no? En todos los niveles dentro de las estructuras de gobierno, ¿no? Y otro de los grandes desafíos que se está planteando en el documento y que me parece muy relevante porque esto también forma parte
de los discursos actuales, que tanto en el ámbito pedagógico como en el ámbito político, de la protección a la diversidad, reconocer la diversidad étnica, lingüística y cultural. En el caso mexicano encontramos que en la Constitución está declarado como un país multicultural, plurilingüe. Nuestra legislación lo tiene, lo ha considerado. Sin embargo, pues también encontramos que hay diferencias, y esto también tiene que ver con el otro elemento de la inclusión, ¿no? La inclusión. Entonces, ese reconocimiento a los grupos indígenas, ese reconocimiento a una diversidad lingüística, en el caso mexicano, pues más de 60 lenguas que tenemos, o grupos indígenas que tenemos, y además esta parte de la diversidad cultural que está presente, ¿no? Entonces hay un desafío que está señalándose en esta parte, ¿no? Y el asunto de la inclusión, ¿sí? La inclusión de los grupos minoritarios, de los grupos vulnerables, de los discapacitados, por ejemplo, las mujeres, campesinos o indígenas, etcétera, ¿no? Y esto está vinculado también con la parte propiamente educativa, ¿no? Un currículum que favorezca la inclusión, una institución educativa que favorezca la inclusión. Esto con la intención de lograr el gran objetivo que está planteado en esta declaración de Jomtien. Otro de los grandes desafíos es la justicia social, ¿sí? La justicia social, el crecimiento poblacional, la diversidad en el desarrollo en el mundo, en los diversos continentes, pues es diferente entre los países altamente desarrollados y los países en vías de desarrollo, y desde luego en las regiones y en los continentes, ¿no? Vemos el continente, por ejemplo, de África o América Latina, el continente americano en la región de América Latina, y en la zona norte, tanto de Europa como de los estados de Norteamérica, el desarrollo es diferenciado, ¿no? Y la pobreza, si bien es cierto, la globalización es en la definición que se da como una expresión magnánima del capitalismo que ha incidido en todos los aspectos de la vida humana, es también que ha favorecido desde luego el desarrollo y el bienestar, también ha generado una cara, la otra cara, ¿no? La de la pobreza, la marginación, y entonces esta parte de la justicia social tiene que ver con eso, con el apoyar a esas clases que han quedado marginadas ante el gran desarrollo que se ha generado en el mundo y en las regiones, ¿no? El otro de los grandes desafíos que se está planteando este gran documento, y que me parece muy importante, estos desafíos, reitero, en el análisis que se hace del documento y con la finalidad de ser muy didáctico en este diálogo con las personas que nos están escuchando, lo pude interpretar de esta forma, y es una perspectiva, ¿no? Si ustedes analizan, podrán darle otra perspectiva, pero los puntos esenciales son estos, ¿no? Y uno de los desafíos que a mí me parece también altamente significativo, porque también aparece recurrentemente en los discursos políticos y en los discursos pedagógicos, es basado en los derechos humanos y la dignidad, ¿sí? Y la concepción humanista de la educación, ¿sí?
Entonces, creo que esta concepción humanista busca precisamente reconocer el desarrollo integral de la persona, busca también que esta persona sea un ciudadano y que este ciudadano esté vinculado a su contexto sociopolítico, sociohistórico que le toca vivir, pero también vincularse con el entorno internacional. El asunto aquí es que estos son los grandes desafíos, ¿no? El cómo hacerlo se convierte también en un reto para cada uno de los países, ¿no? Y el documento es muy claro. Cada uno de los países, en razón a sus condiciones, circunstancias, posibilidades, recursos, etcétera, tendrá que hacer lo correspondiente para lograr este gran objetivo que está señalado en la declaración de Jomtien. Hay, continuando, hay directrices de esta política educativa internacional agrupada en indicadores mundiales, temáticos, regionales y nacionales. En este caso, a manera de ejemplo, yo recuperé estos y podemos darnos una idea de manera inmediata cómo o qué es lo que se está planteando, ¿no? Y lo voy a leer de esta forma, ¿no? De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser, ojo, gratuita. Este es un discurso o es un concepto que está en el documento y que si lo comparamos con el documento normativo de nuestra legislación, en el caso de nuestra educación mexicana, pues vamos a encontrar este concepto, ¿no? Gratuita, equitativa, de calidad, ¿sí? Y debe producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Ese es el gran reto que se está planteando, ya propiamente planteado como un indicador, ¿verdad? Otro es, de aquí al 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad. Esto es muy interesante porque esto entonces le da sentido a el planteamiento de aperturar la estancia infantil, ¿verdad? El apoyar a los niños de 45 días de nacido puedan asistir a un lugar en donde se favorezca, se apoya el crecimiento sin duda, pero también empiece a estimularse ciertos aspectos del desarrollo, ¿no? Y además cuidado de la salud, la nutrición y además la introducción de algunas nociones de carácter de educativo, ¿no? Eso justifica la creación, ¿verdad? O de reconocer la educación inicial en el esquema de la educación básica y desde luego la importancia que tiene la educación preescolar. Aquí se está señalando en el documento que por lo menos se garantice un año, ¿no? Y entonces aquí en el caso de la historia de la educación mexicana, en 1993, que se plantea que la educación preescolar es propiamente obligatoria
y el gran proyecto era que tuviéramos primero, segundo y tercero de preescolar, pero es conocido también de que esto no se logró y no se ha logrado precisamente porque tiene que ver con la inversión educativa, ¿no? Los recursos en la educación. Otro es del 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Esto también es muy importante reflexionarlo porque si no lo vinculamos con la realidad que estamos viviendo en el contexto actual, hay que reconocer que la pirámide poblacional, en este caso de la atención educativa, pues en la educación media superior y superior hay una cantidad de jóvenes que requieren de atención y además esta población requiere integrarse al campo laboral. Esto de alguna manera también justifica la política de crear espacios que tengan que ver con la formación técnica, la formación profesional y la educación superior. Y entonces este punto, por ejemplo, lo vamos a tratar de reflexionar con lo nacional, vamos. Voy a obviar el punto 4 porque está en relación con el tercero, pero me voy a concentrar en el quinto. Vean ustedes, pueden hacer este análisis. De aquí al 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situación de vulnerabilidad. Entonces, esto tiene que ver con inclusión, con esto de los grandes desafíos que ya se habían mencionado, esto tiene que ver con la justicia social, que ya se había mencionado, esto tiene que ver también con los derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo se está concatenando esto y también reconocer cómo estos discursos y estas políticas también han ido intensificándose en los diversos países y México no es la excepción, ¿sí? Encontramos políticas de género que se han venido ya trabajando desde hace ya pues varios sexenios y que aquí continúa intensificándose, ¿no? Porque es necesario, porque eso también, nuevamente reitero, tiene que ver con esos grandes desafíos que tenemos, ¿no? La inclusión, la justicia social, etcétera, ¿no? Bien, de aquí al 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. Esto llama la atención, es también interesante, vemos cómo en los países, en el mundo, hay una población de adultos que pues no han sido alfabetizados y que requiere esta población ser atendida. Esto de superar o alzar las banderas de que se ha superado el problema, la bandera blanca de que se ha superado, como en algún momento dentro de esta historia de la educación hemos visto que se han hecho algunos planteamientos de que se ha superado. Pues no, este es un problema latente y está presente, ¿no? Y es una población que debe ser atendida, ¿no? Y se presenta como uno de los grandes desafíos a nivel mundial. Si ustedes analizan el documento y recuperamos datos duros que algunos vienen señalados en algunos apartados,
vemos que son millones de niños, por ejemplo, que no terminan la primaria, ¿no? Son millones de niños en el mundo, ¿no? Entonces sí son cifras interesantes que vale la pena también reflexionarlas, ¿no? Este planteamiento del desarrollo sostenible, esto de que la educación debe favorecer el desarrollo sostenible en los estilos de vida sostenible, considerando los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de la cultura de la paz y la no violencia. Este planteamiento de la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible es uno de los indicadores que se están planteando también, ¿no? Y en el punto 8, en el indicador 8, también creo que hay mucha información en este momento para poder hacer un juicio y vincularlo con nuestra realidad educativa como país. Este es el planteamiento internacional, desconstruir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. Ese es el indicador. Bueno, tendríamos que pensar en la infraestructura educativa de nuestras instituciones. Creo que la pandemia fue muy ilustrativa para develar la condición en la que se encuentran las escuelas en México. Hay una diversidad en las condiciones en las que se encuentran, los servicios, la infraestructura tecnológica, el acceso a internet, el equipamiento, las adecuaciones a los espacios físicos, etcétera. Vemos en el caso mexicano que hay grandes retos, ¿no? Precisamente para alinearnos y lograr este indicador en las mejores condiciones, ¿no? Es obvio que en cada uno de los países el logro de estos indicadores será diferenciado en razón a sus condiciones, pero es uno de los grandes planteamientos que están ahí como política educativa internacional, ¿no? Ese punto número 9 también hay que reflexionarlo porque está hablando de becas disponibles para los países en desarrollo y en particular los países menos adelantados. Y esto puede vincularse también con esta parte de la justicia social, con esta parte de apoyar a la población vulnerable, apoyar a los jóvenes. Entonces las becas juegan un papel muy importante en el proceso educativo de los estudiantes, pero también para poder acceder a otros estudios en otros lugares, en otros contextos. O sea, no solamente aplica para los jóvenes, sino también, desde luego, para el personal adscrito a los centros educativos, en el campo de la investigación, etcétera, ¿no? Entonces, es el apoyo que deben dar los estados precisamente para que a través de las becas se pueda fortalecer el desarrollo educativo de cada uno de los países, ¿no? Eso me parece altamente valioso porque no solamente aplica a los jóvenes, eso implica fortalecer los fondos de becas en la formación de investigadores, en la formación de los jóvenes en estudios de posgrado, etcétera, etcétera, ¿no? En esa filmina, tratando de hacer un ejercicio y con fines ilustrativos para quienes nos están escuchando, pusimos el objetivo global, que ya se mencionó,
el documento habla de enfoques estratégicos, metas, estrategias indicativas y medios de aplicación. O sea, va marcando de manera muy específica, muy puntual, qué se puede hacer y cuáles serían los énfasis en concreto para poder ir avanzando. Ese es un planteamiento general, sin duda. Cada país, según sus condiciones, está obligado o no a seguir estos planteamientos, pero en el acuerdo, en la declaración, la idea sería que sí. Por eso es una declaración conjunta, ¿no? Entonces, para ese objetivo, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, tendríamos entonces que fortalecer las políticas, en este caso serían las políticas públicas de cada uno de los estados, en este caso estados-nación, cada uno de los países. Tendríamos que analizar los planes y programas de estudio vigentes, ¿sí? Por ejemplo, si un plan de estudio tiene un enfoque en género, por ejemplo, o si tiene esta perspectiva de la inclusión, y si no, se tendría que transformar ese plan de estudio, ¿no? El de las legislaciones, esta parte de la legislación. La legislación tiene que ver también con la parte normativa, la parte que le da soporte al sistema educativo, ¿no? En esta parte de las legislaciones, lo vamos a ver un poquito más adelante, para el caso mexicano. Y los sistemas, en este caso, tienen que ver con la organización o estructura y funcionamiento de los sistemas educativos, ¿no? Y este es uno de los grandes problemas que hemos tenido también en las reformas educativas en México. Se reforma el currículo, pero la estructura educativa se mantiene y a veces la estructura educativa, la organización de la escuela y toda la documentación normativa de la escuela se contrapone con el nuevo currículum y eso pasa. Y eso ha pasado en las reformas educativas y en una reforma educativa se concentra más en el currículum, dejando de lado esto, ¿no? La escuela siga organizándose y funcionando, y resulta que esta es una parte fundamental. Querer hacer las cosas de manera diferente como están planteadas en un nuevo currículum, con una organización que se contrapone, sin duda es algo polémico. Entonces, desde esa perspectiva de un enfoque estratégico, ahí ya hay una meta muy específica, ¿no? Ahí sería asegurar que todos los niños terminen la primaria y la secundaria, sin dejar de reconocer, y el Estado no puede ser omiso a que debe ser gratuita, equitativa y de calidad, ¿no? Entonces, pues también es una de las grandes metas, ¿no? Y ya de manera muy específica dice, bueno, hay que definir normas, hay que analizar las normas, la normatividad, hay que examinar los planes de estudio, etcétera, ¿no? Entonces, y en el caso de los medios de aplicación, ahí construir y adecuar instalaciones educativas. O sea, te está diciendo, bueno, haz esto, ¿no? Construye y haz las adecuaciones, toma en cuenta las necesidades de los alumnos y de las personas que presentan alguna discapacidad para hacer las adaptaciones de la escuela, considera las diferencias de género y ofrecer entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. Pues ahí está, ¿no? La complejidad empieza en cada uno de los países, ¿no? Etcétera. Entonces, es pues retador esto para reflexión también profunda
y contrastarlo con la realidad que se vive en cada uno de los países, ¿no? Bien, con esto termino la primera parte de mi intervención. Ahora pasaría a esta segunda parte que se denomina, o yo le denominé así, las políticas educativas internacionales han influido en la reforma educativa mexicana. Y para poder hacer un juicio profundo, tuve que también hacer un análisis, en este caso, de la política educativa nacional y la política educativa nacional, identificarla en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el documento que marca las directrices pues para el desarrollo de este país, ¿no? Y entonces voy a permitirme hacer aquí algunos comentarios al respecto. El Plan de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 es el documento rector en donde se definen las directrices de las políticas públicas del país. Al hacer un análisis crítico, se corrobora que es un documento, a mi juicio, laxo, porque quedan fuera asuntos de relevancia social, económica, política y cultural del país. Este documento está estructurado en 3 apartados. El primero habla de política y gobierno. El segundo, política social. Y el tercero, economía. Respecto al segundo apartado, que es donde está inserta la educación, se habla o se plantea de construir un país de bienestar, ¿sí? Implica erradicar la corrupción, y aquí pudiéramos recuperar algunos de los desafíos que se plantean en esta declaración de Incheon, que tiene que ver con esta parte del bienestar y con esta parte de erradicar la corrupción. Pero no es profundo en el planteamiento, en el documento. Entonces, ahí no se puede formar un juicio más allá, porque no está planteado desde qué perspectiva, qué sentido, etcétera, ¿no? Se define en esta parte un conjunto de programas, en este caso, el programa para el bienestar de las personas adultas mayores, y bueno, esto tendría una cierta relación con esta preocupación internacional del apoyo a los adultos mayores, que tiene que ver con la alfabetización, etcétera, pero tampoco es muy específico en esta parte, considerando también que este es un plan nacional y que las directrices son generales, ¿no? El otro es el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. También ahí es un sector de la población que tiene que ver con la inclusión, la justicia social, etcétera. El otro programa es de becas, ¿sí? Y el apoyo a los jóvenes, construyendo el futuro, escribiendo el futuro, sembrando vidas. Son programas que tienen que ver con la política social y que van dirigidas a los jóvenes, a los adultos, sobre todo, ¿sí? El Estado mexicano reconoce el derecho a la educación de sus habitantes. Eso también es enfático, o se es enfático en el documento.
También se explica brevemente la situación en la que se encuentra la educación, hace un breve balance, muy crítico, ¿sí? Y luego se plantea, en ese mismo documento, se plantea lo siguiente, como parte de la política de este gobierno: derogar la mal reforma educativa de educación básica del gobierno anterior, así lo señala, cito textual. Otro es fortalecer la gratuidad de la educación, este es un dato también muy interesante, en los niveles educativos, considerando a la educación como un bien público y un derecho humano que el Estado está obligado a garantizar. Bueno, aquí vemos una relación muy concreta, ¿no?, con estos planteamientos de carácter internacional, ¿no? Concretamente el de la reforma, ¿no? Hay un planteamiento de que se hará una reforma educativa, y eso pues es también pertinente, ¿no? Y se habla también del fortalecimiento de las escuelas formadoras de maestros. No lo mencioné, yo no lo mencioné, pero sí viene en la declaración de Incheon la importancia de la formación del profesorado, en la formación, cuidar la formación inicial y desde luego garantizar a los maestros en servicio pues su actualización, sus condiciones laborales, la mejora de sus condiciones laborales, la capacitación constante, etcétera. Sí lo menciona, y aquí en el plan de desarrollo pues también está presente este planteamiento. Vemos también el apoyo a las becas de jóvenes, es otro de sus declaraciones en esta parte del documento, y crear universidades para garantizar el derecho a la educación de la población de jóvenes, ¿sí? Entonces, si recordamos, uno de los indicadores en la declaración de Incheon tiene que ver con esta parte, ¿no? La población joven, la preparación en la parte de la habilitación laboral, la parte técnica, el acceso a la educación universitaria, y esto de crear universidades para garantizar el derecho a la educación de la población de jóvenes como una política educativa que se plantea el gobierno, y al mismo tiempo crear nuevas carreras según las necesidades de la región, pues me parece algo altamente significativo, interesante. Sin ir más allá en mi comentario del procedimiento de implementación, operación, etcétera, pero como un planteamiento de política pública en la educación me parece altamente significativo, ¿no? Podemos tener opiniones encontradas, pero creo que es un punto que está en relación con estos principios y desafíos que se están señalando como parte de la política educativa internacional y que en México algo de esto se ha recuperado, ¿no? Con eso cierro esta parte del análisis de este documento, entonces vemos cómo aquí en este planteamiento de gobierno, pues una de las primeras acciones fue precisamente la expedición del decreto que reforman, adicionan y derogan las disposiciones del artículo 3º, el 31 y el 73 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos en materia educativa, y que es un documento también que es oportuno expresar la necesidad de su análisis, que fue publicado el 15 de mayo del 2019. En este documento
al hacer el análisis, vamos también identificando, en la siguiente filmina, recupero nuevamente estos planteamientos de la Declaración de Incheon, nada más los pongo para que no se les olvide, lo recuerden, porque algunos de estos desafíos de alguna manera también quedan dentro del señalados en esta reforma que se hace a la legislación, ¿sí? Lo que he señalado, avanzando, lo que he señalado en rojo son algunos énfasis que están presentes, pero que se van vinculando con estos planteamientos internacionales que se van señalando, ¿no? Por ejemplo, aquí la educación inicial, ¿sí? El considerar la educación inicial, la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia, ¿verdad? La rectoría del Estado, el Estado, la rectoría de la educación, bueno, no es nuevo, esto está declarado desde el constituyente del 17 y sobre todo en el constituyente del 17, y vemos el concepto de una educación obligatoria, universal, inclusiva, aparece este concepto, pública, gratuita y laica, ¿sí? Creo que estos énfasis son interesantes, pues, reflexionarlos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están marcando una ruta de la educación actualmente, ¿no? Avanzando en este análisis, vemos aquí la educación se basará en el apego irrestricto a dignidad de las personas, un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de la paz, aparece este concepto, promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto creo que al hacer estos análisis podemos identificar ciertos elementos que son de alguna manera articuladores con una educación de carácter nacional, sí, pero también con un vínculo internacional, ¿no? El reconocimiento al magisterio es otra parte fundamental. Ninguna reforma podrá hacerse o consolidarse sin la participación activa del magisterio. Si bien es cierto, la educación es un acto político, pues la educación también es un trabajo de carácter pedagógico, y esa parte la tienen los maestros, ¿no? Parte pedagógica, la parte disciplinar, ¿sí? Los maestros y otros especialistas en los campos del conocimiento, ¿no? Entonces, el éxito en la concreción del currículum pues tiene mucho que ver con este trabajo sistemático, muy específico, muy especializado del trabajo de los maestros, ¿no? Y el aspecto que tiene que ver con la evaluación de los profesores, una evaluación con una orientación pues distinta a lo vivido, sin embargo no deja de estar presente la evaluación como una forma de conocer y mejorar la educación en todos los ámbitos. Eso incluye el sistema educativo, la evaluación docente y desde luego la evaluación del aprendizaje.
reconociendo la participación del profesorado y desde luego también la necesidad de cuidar la formación de docentes. Y esta parte llama la atención, el Estado garantizará los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno que sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. En este sentido, pues está declarado en la práctica, en la acción, pues esto es paulatino, ¿no? Y a veces alejado, ¿no? Pero en el discurso, más bien en el discurso político, está planteado, está dicho, ¿no? La necesidad también de si el Estado es el rector de la educación, y en este caso de la educación básica, responsable de la educación básica concretamente, pues es responsabilidad del Estado la definición de los planes y programas de estudio, ¿no? Entonces, eso creo que en nuestro país pues lo tenemos muy claro, ¿no? Esta parte, en este material que estoy proyectando en este momento, habla de los planes y programas de estudio. Vean ustedes en la declaración que se está haciendo respecto a deben tener una perspectiva de género y una orientación integral. Si queremos hacer, más bien, si queremos comprender también con mayor profundidad los documentos que recientemente están saliendo de la reforma curricular y que están en análisis, tendríamos precisamente que hacer un análisis de esto que le antecede o que está articulado, precisamente para ver si efectivamente lo que se está planteando en el currículum, en el nuevo currículum, efectivamente logra alcanzar, vislumbrar y articular, porque una parte es el discurso político, pero ya en la parte del diseño curricular, en la articulación de los contenidos, en la definición de las formas de intervención didáctica, pues esto puede ser complejo, ¿no? En ese sentido, implica también una conceptualización de currículum. ¿Desde qué perspectiva de currículum lo estamos interpretando? Precisamente para poder alcanzar a vislumbrar si verdaderamente ese es el horizonte o el camino mejor para la transformación educativa, ¿no? Entonces, tiene que tener una perspectiva de género y una orientación integral, por lo que incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades. Enfatiza la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, y bueno, ahí está creo que con la conferencia que nos dio la doctora Judith Kalman, nos abrió un panorama muy interesante desde el análisis que ella hace a estos documentos que están en proceso de construcción y de discusión, ¿no? La historia, la geografía, el civismo, la filosofía, aparece la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes y en especial la música, la promoción de estilos de vida saludable, educación sexual y reproductiva y cuidado al medio ambiente, entre otras, así lo viene especificando, ¿no? En ese sentido, creo que tendríamos que estar muy atentos
a hacer ese análisis de esos planes y programas de estudio que están en proceso de construcción. Continuando, en este análisis encontramos este reconocimiento a la diversidad cultural, ¿sí? Los derechos humanos, igualdad de derechos humanos a todos, la educación para las personas adultas está ahí ya también considerado, ¿sí? Por lo menos enfatizado. La educación en los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe, intercultural, basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico-cultural. Entonces, si regresamos a la parte de los desafíos, ahí podemos identificar esta parte de la multiculturalidad, desde el punto de vista lingüístico, ¿sí? Étnico, lingüístico y cultural, y que de alguna forma está aquí señalándose. Otro elemento aquí presente será inclusivo, aparece este concepto. Será inclusivo, será intercultural, favorecerá la convivencia armónica y habla de una inclusión, en el marco de una inclusión social. Eso es también muy valioso recuperarlo, ¿sí? Si nos fuéramos al análisis de la Ley General de Educación, que fue publicada el 30 de septiembre del 2019, vemos sobre todo en el capítulo primero de la Ley General, donde se menciona de la función de la nueva escuela mexicana, es reiterativo en los puntos que ya he referido, que ya hemos comentado y que es reiterativo. Sería un tanto cansado nuevamente recuperarlos, pero están identificados en el artículo 12, 11, 12, 13 y 14 de esta ley, de manera muy puntual, en concordancia con lo señalado hace un momento, ¿no? Entonces eso lo señalo, y desde luego la invitación para que ustedes hagan este análisis y puedan profundizar mucho más en lo que aquí se está comentando. El tema es amplio, y en una charla, en un análisis de esta manera, pues sí, a veces se nos pasan por ahí algunas dimensiones de análisis, ¿no? Para mayor profundidad. Pero ya en otro momento, sin duda, quien esté interesado puede tocar estos aspectos. Con esto cerraría la segunda parte de mi intervención y pasaría a la tercera y última. Vemos que al hacer un análisis del documento Marco Curricular y Planes de Estudio 2022 de la Educación Básica, es un documento, se encuentra información importante. Esto permite inferir la orientación de la reforma en congruencia con esos planteamientos internacionales, pero con su orientación política hacia los principios filosófico-políticos de la educación mexicana, desde luego. Por lo tanto,
este documento ha sido pues objeto de crítica, es un documento en construcción, es un documento que ante este análisis que se ha ido haciendo por especialistas diversos, desde miradas diversas, desde campos disciplinarios, sin duda yo creo que es un documento que se mejorará y que ojalá en poco tiempo podamos conocerlo ya en todo su contenido, ¿no? La finalidad de su servidor es hacer un análisis situado este modelo dentro de los alcances de la política educativa internacional, valorando lo propio del país. Considerando que este es un proyecto que aún tiene ajustes, solamente rescato algunos puntos pues para reflexión. Se hace en ese documento un análisis de la situación actual de la educación básica, centrándose en los tópicos de acceso, cobertura y operación del currículum. Y este apartado creo que es muy valioso porque es un breve diagnóstico que nos retrata la situación en la que está el sistema educativo nacional, concretamente en la educación básica, y la complejidad en los niveles educativos, ¿no? Que la conforman, ¿no? Sobre todo el nivel de educación secundaria por la diversidad de asignaturas, etcétera, que se trabajan ahí, ¿no? Además de las discusiones sobre los contenidos, sobre lo nacional y lo básico, en ese apartado se hacen esas precisiones, esos comentarios al respecto. Hay otro apartado que a mí me parece muy valioso, es la discusión sobre el concepto de currículum y la forma como se ha estructurado o implantado en otras reformas educativas, ¿no? Entonces, creo que es pertinente hacer un análisis mucho más profundo desde qué perspectiva, qué enfoque curricular se está planteando, porque las críticas que se realizan al respecto o que se realicen al respecto también tienen que estar enmarcadas dentro de ese enfoque curricular que se está pretendiendo, ¿no? Y si no queda claro en el documento, creo que eso va a generar confusiones, ¿no? Porque esto pues tiene que ver con los niveles de concreción del currículum y eso tiene que ver también con las formas de intervención didáctica en el aula, ¿no? Y eso tiene que ver también con el uso de los materiales, con las formas de planificación de la enseñanza y del aprendizaje, las formas de evaluación, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es un asunto que debe quedar muy claro, ¿no? Es pertinente también reconocer esta discusión sobre los contenidos de lo nacional y lo básico, ¿no? Esto sin duda también está articulado con estos planteamientos internacionales que se están realizando. La discusión sobre el concepto de currículum y la forma como se ha estructurado y cómo se ha implementado en otro momento, sus fundamentos y alcances en la formación de los estudiantes. En cada una de las reformas curriculares, el currículum tiene una fundamentación, ¿sí? Las dimensiones del currículum, ¿sí? La filosófica, la sociológica, la pedagógica, etcétera. Por ende, determina los procesos de enseñanza, aprendizaje y la evaluación. Esto es muy importante que quede clarificado. En el documento se cuestiona la fragmentación del conocimiento,
y esta es una crítica que se le hace al currículum, digamos, a la estructura de diseño de currículum, basado sobre todo en las asignaturas. Hay un cuestionamiento al respecto, y esto vale la pena reflexionarlo, ¿no? Porque el currículum va a impactar sobremanera en la forma de enseñanza y desde luego en cómo se va a favorecer el aprendizaje y cómo se van a trabajar o articular los contenidos de las diversas disciplinas, ¿no? Eso me parece altamente relevante y significativo que sea aclarado en el documento, ¿no? Hay una parte que también creo que es valiosa, el de hacer visible la brecha en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la escuela pública, y cómo la pandemia vino a hacer visible con mayor potencia esta situación, ¿no? Y los efectos que ha tenido en la educación. Este congreso, en parte de sus temas, tiene que ver con los efectos de la pandemia, ¿no? Y en los trabajos que se han estado presentando escuchamos temas relevantes respecto a lo que sucedió con los alumnos o con los profesores o lo que hicieron las instituciones para poder seguir atendiendo a los alumnos, etcétera. Entonces, hay un reconocimiento en este documento, sin embargo, vemos que esto pues también está articulado con una política pública, debe estar articulado con una política pública del mejoramiento de la infraestructura. El documento el documento curricular, está en construcción, pero al margen del documento curricular yo creo que sí debe de definirse también acciones de política pública que permitan la concreción del currículum, ¿no? Y esto tiene que ver con toda esta parte normativa que se acaba de decir, con la infraestructura sobre todo, ¿no? Con la parte de la infraestructura. Bueno, el documento señala elementos centrales que son los que se están en este momento proyectando, son como están expresados en el documento: el derecho humano a la educación y un marco normativo curricular. Hay un reconocimiento a los profesionales de la docencia, hay un reconocimiento a la evaluación, ¿verdad? Hay un currículum nacional de diversidad, ese es un dato interesante, ¿sí? Hay una estructura curricular, por lo menos entendemos que desde la dimensión o desde la fuente epistemológica, el constructivismo y el socioconstructivismo y sociohistórico-cultural es una parte de la fundamentación de este currículum, ¿no? Entonces eso me parece también muy valioso que lo está declarando. Y el otro elemento central es la comunidad como un eje articulador de los procesos educativos, ¿no? O sea, y se alcanza a interpretar, ¿no? Si es sociohistórico-cultural, lugar especial tiene que ver la comunidad, la escuela, o sea, el contexto. Pero el asunto aquí es cómo se está conceptualizando y cómo es que dentro del mismo currículum va a establecer esos vínculos, o se van a establecer esos vínculos, ¿no? Y el cultural en los planes, programas y libros de texto. Habla de ejes articuladores del currículum de la educación básica, y aquí me gustaría que recuperáramos lo que hemos visto con antelación.
estos ejes articuladores son transversales al currículum. Entonces, nuevamente, inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad, género, vida saludable, fomento a la lectura, educación estética. En el caso del fomento a la lectura, pues es interesante encontrarlo ahí, pero creo que con los comentarios que en este caso se han hecho, sobre todo en este campo de los lenguajes, pues es un asunto que hay que reflexionarlo, ¿no? Y los campos formativos señalados, que es el lenguaje, los lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano a lo comunitario. Esto es lo que viene señalado grosso modo en el documento. Sin embargo, es un documento en construcción que tiene puntos favorables, pero también hay puntos que deben de aclararse. Y entendemos que esto es parte de un proceso de construcción. Entonces, con eso terminaría el tercer punto y ya como comentarios finales expresaría que en el contexto internacional del siglo XXI, dentro de este contexto global, los organismos internacionales marcan políticas educativas para que los estados transformen sus sistemas educativos según sus posibilidades, circunstancias, condiciones, etcétera, ¿no? La educación como un derecho humano obliga a los estados a garantizar una educación de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Eso está señalado en los discursos. El asunto y el gran reto que tiene es cómo hacerlo cada uno de los países, y ya vemos el caso mexicano, qué es lo que está haciendo al respecto. La reforma educativa 2019 en México, desde mi punto de vista, es una oportunidad para transformar la educación, sin duda, y solo se ha realizado un cambio en esta parte, en la parte jurídica, normativa, y que lo acabamos de analizar. Y en la parte curricular es un asunto que está en proceso de construcción y discusión. Sin embargo, pues hay un avance. Sin embargo, también hay que considerar que el tiempo, tendríamos que pensar en una reforma que no sea sexenal, como ha sucedido, porque los efectos sin duda no son buenos, y que la historia de la educación ha documentado en muchos momentos, ¿no? Entonces, hay retos muy grandes en donde el profesorado, los maestros, los padres de familia, los niños, desde luego, y la autoridad educativa, gubernamental, tenemos que, sin duda, fortalecer y establecer acuerdos para que esto se concretice por el bien de nuestro país. Con esto termino, agradezco mucho su atención. Doctor Francisco, sin duda agradecemos el valor y el aporte de compartirnos las reflexiones que realiza que emergen de este continuo análisis, es un análisis continuo del mundo discursivo y de las políticas educativas, entendidas, como usted lo dijo al inicio, pautas de acción. Usted, durante su conversación con nosotros, retomó a Judith Kalman, y me permito recuperarla cuando hacía alusión y ponía el énfasis en
hablar de verbos, porque los verbos detonaban acciones. Y usted nos ha dado un ejemplo de la necesidad de acercarnos a la educación, entendiéndola como educar, como ese verbo, esa acción. Y cómo el marco internacional está dictando algunas pautas basadas en principios que deben tomarse, que son necesarios para llevarse a la práctica. Y ese es un desafío, un reto de cómo tenemos que hacerlo. En el chat, Sofía dice, sin duda, las desigualdades sociales deben ser resueltas desde el currículum. Ella, desde su opinión, comenta que tendría que repensarse la forma en cómo se puede ubicar al alumno en su contexto dentro del plan y programas y de las distintas secuencias didácticas en los libros de texto. Señala que es excelente y agradece las aportaciones. No sé si quiera agregar algo, doctor, al comentario que hace Sofía. No nos da una pregunta, pero sí marca un punto de coincidencia con algo que ha planteado usted. En este planteamiento de política educativa internacional y nacional, el reconocimiento que se tiene a la educación como un medio que puede favorecer la mejora, y en este caso la mejora social, ¿sí? Creo que es fundamental y está dicho, está documentado también de la trascendencia que tiene, ¿no? La educación en una persona. Doctor, tenemos felicitaciones por su ponencia, pero María Guadalupe del Rosario dice, gracias doctor, siempre es un gusto escucharlo, sobre todo por esa trayectoria y nivel académico que usted tiene. Sin duda hablar de estos temas siempre son necesarios y relevantes, pues muchas veces el profesorado deja de lado la lectura y revisión de estas líneas de investigación. Y pronto nos encontramos en el magisterio con docentes que no conocen la diferencia entre una política pública, una política educativa y una reforma educativa, entre otras. Desde su experiencia, dice Guadalupe, hay poco conocimiento que limita al docente al dar aportaciones sobre esto con un nivel de reflexión y crítica muy limitadas. Sandra Fabiola agradece la información que compartió a través de estas reflexiones. Jimena también, tenemos muchas felicitaciones y agradecimientos, doctor, por la ponencia. Hablan de que ha sido un gusto escucharle. Ha sido un gusto escucharle. No sé si alguien del público desea expresar alguna pregunta, algún comentario. Los micrófonos están abiertos, pueden encender su micrófono y conversar directamente con el doctor Francisco. Doctor, a mí me deja pendiente, como tarea pendiente, lo que usted comentaba sobre el caso mexicano, donde hablaba cómo la política de educación nacional se ha orientado un poco a las políticas públicas internacionales. Pero recupero cómo desde su mirada analítica habla de la importancia de buscar puntos de intersección entre lo nacional y lo internacional. Y ahí hizo un particular énfasis en la articulación como un punto necesario. Recupero también de su intervención cómo hace un análisis de
cómo en el caso de nuestro país, hablando de políticas públicas educativas, estamos en un nivel enunciativo con una necesidad de especificidad entre lo propuesto y lo que debe llevarse a la práctica. Y aquí me gustaría preguntarle, desde su opinión y rescatando también su experiencia como gestor, ¿cómo podríamos aterrizar aquello discursivo en la política nacional en la nueva revisión y rediseño curricular? ¿Qué nos podría decir respecto a esto, doctor Francisco? Bueno, sin duda que la concreción ya muy específica de qué hacer, cómo transformar o mejorar la educación y cómo hacer evidente estos principios que se han venido señalando, principios que están definidos en nuestra legislación, tanto en la ley general como en la reforma, en el artículo 3. Ahí está, ya está señalado, está planteado, y también vemos cómo dentro del contexto internacional hay rutas en razón a estas necesidades sociales del mundo global, y hay también algunas iniciativas o rutas señaladas de qué se puede hacer en cada uno de los estados, en cada uno de los países. El asunto aquí es reconocer también la complejidad, porque no en todos los países están en las mismas condiciones, ¿no? Sus historias, sus niveles de desarrollo, sus problemáticas, sus formas de financiamiento y sus formas de gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, estamos hablando de 160 países reunidos, ¿no? Donde están marcando rutas, acordando rutas, ¿no? Pero también reconociendo esa diversidad de desarrollo en cada uno de esos países, ¿no? Eso yo creo que no se nos debe de olvidar, ¿no? Y en el caso ya muy concreto de la reforma educativa, pues la reforma educativa es una respuesta a una necesidad social que tiene el país. Y es identificable algunos puntos de esas directrices internacionales que están presentes, ¿no? El asunto aquí es, el Estado es el rector de la educación y es el responsable de los planes y programas de estudio, ¿no? Entonces, es pertinente que en ese diálogo, en esa construcción de los actores educativos, de los especialistas en el campo de la educación, en el currículum, sin duda sea un proyecto que no se concentre solamente en la parte del currículum, sino que tiene que ser un proyecto integral, ¿verdad?, para que incida definitivamente en la transformación de la educación y que nos lleve a un estado, un escenario de desarrollo distinto, ¿no?, mejor. Pero esto también hay que reconocerlo, son procesos lentos que deben ser paulatinos, ¿sí? O sea, los actores son personas. Estos procesos, pues, intervienen muchas variables en estos procesos, ¿sí? Desde la variable política, desde la variable pedagógica, didáctica, y otros elementos, ¿no? Entonces,
la concreción del currículum sin duda también debe de estar, más bien la definición del currículum también tiene que estar enmarcado dentro de un proyecto que cuide otros aspectos para que la concreción sea en los mejores términos, ¿no? Entonces, es el gran reto que se tiene y yo creo que se está haciendo pues un esfuerzo, y bueno, esperamos ver pronto el documento, ¿verdad? Para tener un juicio mucho más amplio, profundo, de este gran tema, ¿no? Es valioso esto que nos señala la importancia de la articulación entre lo propuesto, lo accionado y lo que llega a concretarse. Alejandra también nos comenta aquí en el chat, dice, ella considera que dentro de los textos normativos han quedado reflejados los indicadores y propuestas que se establecen en las reuniones internacionales, aunque el problema, desde su opinión, es que no se han concretizado, no se concretizan en la práctica. ¿No lo cree? Ahí hay una pregunta hacia usted. También, sí, adelante. Sí, es precisamente en estos acercamientos, en el análisis, comparando datos, fuentes documentales, nos permite hacer un juicio valorativo, ¿no? Y la misma historia de la educación ha documentado estas reformas educativas y los alcances que han tenido, ¿no? Y una de las conclusiones a las que se ha llegado es que muchas de estas reformas han quedado fragmentadas porque son sexenales y ese es uno de los grandes problemas que tenemos como país. Y eso está documentado por la historia de la educación, hay fuentes muy sólidas, ¿no? Entonces, en esta nueva época, en esta nueva etapa, pues sí que hay un gran reto, ¿no? La reforma anterior no logró concretizarse, ¿no? Y estamos ya en otra transición y eso, el gran reto es concretizarlo, ¿no? Pero por eso cuando yo digo es que debe de haber un proyecto que nos permita no solamente lograr la concreción del currículum, sino también atienda de manera integral otros aspectos de la educación, ¿no? Doctor, seguimos teniendo felicitaciones en el chat. Edith y Vianey lo felicitan y agradecen sus reflexiones durante esta charla. Guadalupe del Rosario señala, dice, en el marco contextual de la diversidad de regiones socioculturales que tiene México, le pregunta, doctor, si usted fuera el coordinador del diseño curricular educativo mexicano, ¿cuál sería el enfoque educativo que cree necesario que deberían trabajar los docentes en los centros escolares? ¿Y cuáles serían los ejes curriculares que deberían de priorizar para poder alcanzar los fines y metas educativas en México? Bueno, la pregunta es retadora y tiene muchos aspectos, pero mi respuesta va a ser muy concreta. El currículum es una construcción colaborativa, multidisciplinaria. Es muy difícil que una sola persona con una sola visión construya un currículum. Necesitamos de un grupo interdisciplinario que analice la parte disciplinar, la parte pedagógica, la parte filosófica, la parte política, y vemos que hay campos disciplinarios muy específicos. Y vemos también que hay todo un proyecto, debe de haber una articulación con la parte política.
filosófico-política de país, ¿no? Entonces, es cuidar todos estos aspectos que están vinculados en el diseño del currículum, ¿sí? Entonces, aquí es reconocer la necesidad de un grupo interdisciplinario que permita poder hacer una construcción precisamente con esta intención que está señalada, una intención filosófica política que está señalada en la parte normativa, legislativa de país, ¿no? Eso sería mi respuesta, ¿no? Y nos vuelve a poner en la mesa de reflexión la importancia de la articulación entre lo macro, lo meso y lo micro. Diríamos lo público y lo de casa. Claro. La importancia de mirar lo que estamos haciendo y preguntarnos de qué forma esto que yo hago se articula, se sintoniza con las pautas de acción en el campo educativo colegiadas, acordadas por estos 160 países de los que nos hablaba, ¿no? Que han visto y han analizado necesidades no solamente de índole educativo, sino político, social, cultural, económico, que será sin duda un reto para quienes están ahorita en la tarea de la revisión y el rediseño curricular. No sé si dentro del público hay alguna otra pregunta o hay más felicitaciones en el chat, doctor. Yasmín, Sandra, Jimena Jasso y Guadalupe Yasmín reconocen su excelente ponencia, agradecen sus reflexiones y la información que el día de hoy nos ha brindado. Les ha resultado muy significativa. Gracias. Tenemos algunos pocos minutos, doctor, por si usted gusta regalarnos una reflexión final. Bien, quiero agradecer al público presente, a la División de Estudios de Posgrado, al Comité Científico, la invitación. Decirles también que este tema es un tema que debe de llevarnos a una reflexión profunda. A veces nos concentramos solamente en la parte pedagógica, en la parte de la concreción del currículum en el aula, pero a veces no vinculamos esta otra parte, ¿no? La parte política. Y entonces vemos que el país, nuestro país, forma parte de una comunidad internacional y que dentro de ese contexto global sin duda hay organismos que marcan pautas y que esas pautas buscan transformar, mejorar las condiciones de vida de la población, pero de manera muy especial atendiendo a la educación en las diversas regiones del mundo, ¿no? Y hay un reconocimiento también de esas diferencias generadas sin duda por el desarrollo, ¿no? Decía hace un momento de cómo la globalización se define como una expresión superlativa del capitalismo, ¿no? Que ha incidido en los diversos ámbitos de la vida humana, ¿no? Y uno de ellos, sin duda, pues es la educación. En ese sentido, hay un avance considerable en el campo de la educación, pero también hay diferencias en la educación en cada uno de los países y regiones, ¿no? Y el asunto aquí es caminar para mejorar todos, ¿no? Y esto, pues también vemos que hay diferencias, ¿sí?
en razón a las condiciones de cada uno de los países, ¿no? Entonces, el caso mexicano, podemos hacer estos análisis sin duda y también ver que hay puntos críticos y que parecen ser históricos que no hemos podido superar y que esto han debilitado la mejora de la educación y que cada ocasión de reforma es una oportunidad para dar ese salto, ¿no? Entonces no perdamos no perdamos esa visión de que puede ser en la medida que se cuiden todos estos aspectos, ¿no? Entonces yo haría ese comentario de generar las reflexiones, esa sería la intención, y de que vayan ustedes a las fuentes y hagan sus propios análisis en los espacios académicos, en los espacios de reflexión, precisamente para tener articulada esa otra variable, ¿no? O dimensión de análisis, ¿no? En esta parte que sería la política, ¿no? Educativa, internacional y nacional, cómo incide en la transformación de la educación en México, ¿no? Y con eso me quedaría. Gracias, doctor Francisco. Yo cerraría construyendo una frase en donde retomo su discurso, su visión, pero también el discurso y la visión de la doctora Kallmann, y concluiría diciendo: educar es un acto político, social y pedagógico que debe articular la política pública nacional e internacional dentro de un contexto globalizado. Agradezco al público que nos ha acompañado. Doctor Francisco, gracias por compartir con nosotros y el público este producto de reflexiones profundas respecto a las políticas públicas educativas internacionales y cómo nos marcan desafíos, próximos desafíos en nuestro actuar cotidiano. A todos les agradecemos su presencia y los invitamos a continuar con las actividades de este segundo Congreso Internacional de Investigación Educativa. Gracias a todos y que tengan una buena tarde. Gracias. Gracias.